Buenos días, mi nombre es Ana Valentina Huitrago Torres. Hoy les hablaré del filósofo que me correspondió, el cual fue Juan Escoto Erigena. Bueno, empezaremos hablando de su biografía. Fue un filósofo medieval irlandés de origen. Vivió en Francia basándose en el neoplatonismo. El neoplatonismo es la denominación histórica gráficamente de diferentes momentos que pasaron en la historia de la filosofía, en donde se produjo una revitalización del platonismo, donde fundó su doctrina mística que se halla expuesta ante todo en la obra importante que él hizo de la división de la naturaleza. Bueno, esta segunda parte son las enseñanzas filosóficas. Primero, la increada pero creadora. Esta primera se basa en las cosas del mundo espiritual, sensible y material, o por decirlo, los ángeles. Inteligencias perfectísimas e inmateriales. Tienen un cuerpo espiritual no limitado por la cantidad ni por la figura sensible. Otro ejemplo es el hombre, el cual es la conclusión de la obra creadora. Los individuos participan de la idea común de la humanidad. ¿Esto qué quiere decir? Donde el alma del hombre es reflejo de la Trinidad. Antes del pecado, el hombre era totalmente espiritual. O el mundo corpóreo. ¿Esto qué quiere decir? Las cosas sensibles que se componen de dos principios, la esencia y la materia, donde la esencia es la forma. Segundo, la creada y la creadora. Las ideas divinas ejemplares, arquetipos de todas las cosas, o son creadas por Dios y a su vez crean todos los demás seres. ¿Qué quiere decir? Son el primer producto de la creación. O Dios crea las ideas en el verbo y son posteriormente al verbo. O no son eternas sino coeternas, porque tienen una causa que se les ha producido, aunque no hayan tenido comienzo en el tiempo, sino que existen desde la eternidad o están destinadas para ser arquitectos de todas las cosas o arquetipos. Tercero, la creada y no creadora. Esta es Dios, es el principio de todas las cosas, donde Dios es eterno, perfectísimo, infinito, trascendente, causa suprema, principio, medio y fin de todas las cosas. ¿Esto qué quiere decir? Que proceden de Él, todos participan de Él, todos tienen retornar a Él. Es el único ser que verdaderamente es y la esencia de todas las cosas. ¿Esto qué quiere decir? Como conclusión podemos decir que para llegar al conocimiento de Dios debemos partir de nuestros conocimientos de lo básico de las criaturas elevándonos a causa. Pero Dios es trascendente, está por encima de las cosas y de nuestros conceptos. Y como último punto, la creadora y no creadora. Dios como fin último o Dios como fin último a que atienden, al cual se reintegran todas las cosas creadas. Una vez terminado el mundo y la producción de todos los seres particulares, Dios, principio primero de todas las cosas, deja de crear y queda como fin último, el cual deben retornar todos los seres. Dios en todas las cosas y todos los seres serán en Dios. Todos los seres particulares se reabsorberán en sus causas ejemplares a su vez. Las causas ejemplares se reabsorberán en el verbo y por el verbo en Dios, o así no quedará sino Dios incluyendo en él todas las cosas, pero estas no se aniquilarán sino que seguirán existiendo en la causa suprema de la existencia universal. Hablaremos de la filosofía de Juan Escoto Erigena. Para Escoto, razón y fe eran fuentes válidas de conocimiento verdadero y por ello no pueden ser opuestas, pero si así fuera, la razón debe prevalecer. Lo que quiere decir, esta afirmación junto al panteísmo, que significa que todas las cosas son emanación de Dios y vuelven a Él, y el pandeísmo, que significa que sostiene su explicación sobre la división de la naturaleza, que fue su obra más importante, le valió la condena eclesiástica por herejía, que pudo eludir gracias a la protección real. Para Escoto también ni siquiera Dios podría comprender su propia esencia, en tanto que no es todo lo que se podría predicar o atribuir. Asimismo, Dios no puede comprender su esencia porque si así lo hiciera, necesitaría verse a sí mismo en sus criaturas, es decir, lo creado, o sea, los seres humanos, nosotros. ¿Esto qué es? En sus manifestaciones que están en el plano del ser ego, Dios se crea creando y por esto, si se pensara a sí mismo, se limitaría. Para finalizar esta exposición, hablaremos de la ciencia y educación.
Bueno, básicamente esta se tradujo del griego de las obras del Pesudo Dionisio y la de Gregorio de Niza, con lo que enriquece el horizonte teológico latino con las aportaciones de estos autores orientales, sus escuelas como el neoplatonismo y el agustinismo, como lo denomina Juan Escoto de Erigena. A continuación les mostraré este videoclip para que quede un poco más de lo que he explicado anteriormente. A Juan Escoto Eriúgena. Juan Escoto Eriúgena, caracterizado por su poderosa síntesis filosófico-teológica, refutó la doble predestinación de Godescalco, quien defendía que los merecedores del cielo y del infierno ya estaban predestinados. Es decir, Godescalco me diría que no importa lo que haga, porque ya estoy predestinado al cielo o al infierno, según haya sido mi suerte. Su obra más importante fue Divisione Naturae, compuesta de 5 libros, la cual refleja la estancia de Dios en todas partes. En el libro 1 hace referencia a la naturaleza que no es creada y crea. Se refiere a Dios, increado y creador de todas las cosas, que son una teofanía de Dios, es decir, Dios se manifiesta en todo lo creado. En cuanto al conocimiento de Dios, es imposible acceder a lo que verdaderamente es Él, porque no hay palabra que lo abarque ni que lo defina. En el libro 2 habla de la naturaleza que es creada y crea. Esta es la sabiduría de Dios que posee los arquetipos de todas las cosas, expresando la voluntad de Dios. En el libro 3 habla de la naturaleza que es creada y no crea. Se refiere a todo lo creado como lo ha querido Dios. En el libro 4 y 5 trata de la naturaleza que no es creada y no crea. Se refiere al retorno del hombre hacia Dios, que siguiendo el ejemplo del Hijo, resucitará conservando su misma individualidad, pero más elevada. Bueno, hasta aquí puedo dar por finalizada mi exposición. Muchísimas gracias.